Gloria a Jesús, porque su presencia está en medio nuestro. Esta noche es noche de estudio, así es que bienvenidos todos los que se sintonicen, los que ya estamos aquí y los que vienen en camino, pues el Señor les esté bendiciendo. Es la entrega número 2. Vamos a seguir en Primera de Pedro, capítulo 1, estamos leyendo versos 3 en adelante. Capítulo 1, Primera de Pedro, verso 3 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos al Señor y ahí en nuestro lugar, digámosle al Señor que nos hable, que nos exhorte, que nos anime a través de su palabra. Padre que estás en los cielos, gracias esta hora, Señor, por este hermoso privilegio, porque en tu infinita misericordia, Padre, nos has traído a este lugar. Rogamos, Dios mío, que desde ya tu mano se extienda. Desde ya, Señor, en estos versos podamos ser bendecidos, podamos ser animados, instruidos, Dios mío. Glorifícate en medio nuestro. Gracias, Dios mío, nos ponemos en tus manos esta noche. Bendice esta palabra, llena el corazón de mis hermanos, Padre bendito, esta noche. Gracias, Cristo glorioso. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta noche pues la entrega número 2 y el tema es el fin de nuestra fe. Amén. El fin de nuestra fe. Ya vimos la semana pasada pues que fuimos elegidos según la presencia de Dios, según el conocimiento anticipado de Dios. O sea que el Señor a usted y yo ya nos había visto con ojos de amor, con ojos de misericordia. Ya nos había visto, ya nos había acogido en su infinita gracia, en su infinita misericordia. Y por eso cada uno de nosotros debemos estar alegres, ¿verdad? Porque imagínense cuántos miles de millones de personas hay en el mundo, cuántos. Pero según su voluntad, Él nos escogió, nos eligió de entre millones de personas. Es por eso que el amor de Dios, el amor derramado hacia nosotros es invaluable, hermano. Es invaluable porque no tiene precio. ¿Con qué hemos de pagar ese amor de Dios hacia nosotros? Entonces, viendo que el Señor nos eligió, Pedro aquí, hermano, en estos versos que hemos leído, nos da a conocer el fin de haber sido alcanzados por Dios. Las promesas ahí
escritas en las Sagradas Escrituras, en un plan maravilloso de Dios, hermano, en un plan que es tremendo en cómo es que Dios nos muestra su amor y su misericordia. Un plan trazado por Dios para que nosotros creyésemos en Él por la fe. El tema es el fin de nuestra fe, el fin de nuestro caminar en Cristo. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es ese fin? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde, hermano, el Señor nos lleva? A Israel, pues el Señor lo llevaba a Canaán, ¿verdad? A la tierra prometida, literalmente, que el Señor les había ofrecido en sus promesas. Y ahí vemos que Dios es fiel, hermano, que Él no ha cambiado, que Él es el mismo y Él seguirá siendo fiel. Es por eso que para la iglesia también hay promesas. Es por eso que el creyente no debe cansarse, debe luchar, debe vencer, debe avanzar, no retroceder, porque nuestra esperanza no es terrenal, sino celestial. El camino de la fe, hermano, siempre trae adversidades, siempre trae problemas, siempre va a haber oposición, como aquí lo dice Pedro. Los cristianos de su tiempo pues no estaban exentos de la oposición del enemigo, del rechazo del mundo. No estaban exentos de esas adversidades, de esas pruebas. Y aún la batalla, hermanos, espiritual entre la carne y el espíritu es fuerte, es recia. Pero es allí donde podemos ver quién es el Hijo de Dios, quién es el que ha sido alcanzado por Dios. Y aquí, hermano, Pedro nos muestra a través de esta escritura el fin al que vamos a llegar en nuestro caminar cristiano. Y desde que venimos a Cristo, pues hemos tenido diversas experiencias quizás en nuestro caminar. Hemos tenido diversas situaciones, ¿verdad? Para poder seguir caminando, poder seguir avanzando. En su elección, pues Él nos muestra su bondad y su misericordia. En su plan, Él nos muestra su amor divino hacia nuestras vidas. Creo que como hijos de Dios estamos contentos, estamos alegres de haber sido llamados por Dios, de haber sido escogidos, de haber sido elegidos, de haber Dios, hermano, enviado a su Hijo para darnos vida y vida eterna, para darnos la fe. El punto es, hermano, que el Señor nos ha regalado la fe. Primero voy a hablar, hermano, acerca de las promesas de Dios. La promesa de Dios, la gracia de Dios. Y la fe es muy importante, hermano. Es muy importante. Creer que Dios envió a su Hijo es muy importante. Porque dice ya Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Sin fe, hermanos, no podemos pensar, obtener algo de parte de Dios. Tenemos que creer en el plan establecido por Dios. Y vamos a ir leyendo, hermano, cada versículo para que vayamos meditando en la palabra. Dice: bendito el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Quiere decir que Él nos dio vida nueva. Él nos dio, hermano, la fe para creer. De otro modo, no era posible, hermano, que nosotros hiciéramos el bien. No era posible que nosotros camináramos en la fe o camináramos confiando en Dios. Era imposible, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no llevamos fruto para Dios. Porque el caminar del ser humano es de continuo a lo malo, es de continuo al pecado. No hay en su mente, en su corazón, hacer lo bueno. Por eso el Señor, pues, según su misericordia nos mostró su amor a través de la fe para que creyésemos, para que fuésemos nuevas criaturas. Porque ahora que estamos en Cristo es totalmente distinto. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Antes de venir a Cristo, hermano, era día a día el cometer el pecado, vivir pecando, vivir haciendo lo malo, vivir ofendiendo a Dios. Era el diario vivir nuestro, amén. Así vivíamos antes. Pero ahora, hermano, Él nos dio vida nueva. Hemos nacido de nuevo. Él nos hizo renacer, dice. Y Pedro aquí lo cita, renacer. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por su misericordia y su gran amor. Porque Él nos mostró su misericordia enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, no es que nosotros lo mereciéramos. No es que nosotros con nuestro esfuerzo lo alcanzamos. No, es por su infinita misericordia. Por su infinita misericordia nos ha dado vida eterna, vida en abundancia. Pero es solo por su misericordia. Gloria a Cristo. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por el sacrificio de Cristo. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Porque, hermano, Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor. Cristo se entregó a sí mismo, hermano, para llevar nuestros pecados, para llevar, hermano, todo aquello que ofendía a Dios en la cruz del Calvario. Ahí llevó nuestros pecados, ahí llevó nuestras faltas, ahí pagó, hermano, y resucitó para darnos vida, para darnos, hermano, esa esperanza, para darnos esa promesa de un día llegar a una eternidad de gozo con Él. Para un día, hermano, disfrutar de toda su plenitud. Creo que quizás, hermano, en esta tierra pudiéramos estar atravesando adversidades y es normal que pasemos dificultades. Pero nuestra ciudadanía no es terrenal, porque aquí dice que nos hizo renacer para una esperanza. Y ese es el objetivo de cada cristiano. Hemos quizás tenido diferentes experiencias en nuestra conversión. Cada quien pues tiene diferente testimonio. Hay unos pues que no eran muy malos, otros que eran muy malos, otros que eran medio malos.
Hemos tenido diversas experiencias, pero todos estamos completamente seguros que Dios hizo una obra maravillosa en nuestras vidas. Nos transformó. Hoy ya no somos lo mismo. Hoy somos distintos, nuestro pensamiento es distinto. Hoy queremos honrar a Dios, hoy queremos alabar a Dios, hoy queremos tener ese gozo continuamente, hermano, en la presencia de Dios. Pero anteriormente nuestra vida era distinta. Ahora el creyente tiene una esperanza y es la patria celestial, es coronar la carrera. He peleado la buena batalla, dice el apóstol. Y muchos hermanos al finalizar su carrera han llorado lágrimas de gratitud porque han vencido, hermano, porque han coronado, han peleado, han batallado. Por eso yo muchas veces veo pastores que cuando oran por ellos derraman lágrimas, porque están batallando, hermano, porque no es fácil. La carrera de la fe no es fácil. Hay pruebas, hay dificultades, pero el Señor, hermano, nos dio una esperanza viva. Ahí es la promesa escrita en su palabra. Es el gozo que tenemos y que muchos ahora no tienen, pero que el Señor en su misericordia puede alcanzarlos, puede darles la fe para creer. Entonces, hemos recibido esa esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por la promesa, porque Él le decía continuamente a los discípulos: me voy a preparar lugar para vosotros y no los voy a dejar solos. Imagínense qué bonito esas palabras. Y Pedro prácticamente era alguien que había experimentado muchas maravillas de nuestro amado Jesús. Pedro no es cualquier persona, hermano. Pedro vivió con Jesús. Pedro caminó con Jesús. Pedro tuvo pruebas, tuvo adversidades. Aún negó al Señor en un momento. Pero lo vemos ya después de todo eso, hermano. Después de que el Señor ascendió a los cielos, lo vemos escribiendo estas palabras. Aún lo vemos en el libro de los Hechos, haciendo milagros, predicando el evangelio con todo valor, con toda su fuerza, con toda su alma, porque él sabía que tenía una esperanza verdadera. Y esa es la promesa de Dios, hermano. Una esperanza viva, una esperanza verdadera. Nuestra fe es un regalo grandioso, hermano, maravilloso, que debemos continuar luchando y perseverando. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, dice, en los cielos para vosotros. No se goza, hermano. Reservada en los cielos para vosotros, para los que batallamos en la fe. Y es una herencia incorruptible, no se acaba. Las herencias terrenales se terminan, hermano, van de persona en persona, van siendo heredadas, pero estas son corruptibles, son terrenales. Mientras la herencia que el Señor nos ofrece es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice. Incontaminada, hermano, es una herencia pura. Todo eso, hermano, habla. Inmarcesible, que no se marchita. Incorruptible, que no se corroe, que no se corrompe, porque es en los cielos, es celestial. Ahí, hermano, vamos a nosotros a gozar de la plenitud de sus promesas. Ahí vamos a ver claramente concluida la obra de Dios en nosotros, porque esta es una obra del Señor. No es que nosotros queramos. Muchos creyentes, hijos de Dios,
se alejan de Dios, se van al mundo unos días, pero no les va bien, hermano, porque el mundo no les da el gozo que Dios les ha regalado. Ellos vuelven siempre, los que son hijos de Dios, los que han creído, vuelven. ¿Por qué? Porque viven intranquilos allá afuera, porque piensan en las maravillas que el Señor hacía en ellos, piensan en los milagros que el Señor les regaló y dicen quizás en sus mentes: qué desgraciado soy, porque tantas maravillas que vi buscando al Señor y ahora estoy lejos de Él. Los hijos de Dios, hermano, que se han alejado de Dios, así piensan. Y es por eso que es bueno que regresen, que vuelvan, que se acerquen a esa agua viva, a ese manantial de vida abundante. Entonces esperamos, hermano, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gloria al Señor. Allá en Hebreos habla de los héroes de la fe, y ellos esperaban la promesa, hermano. Ahí dice Hebreos, léalo. Ellos esperaban esa promesa. Leámoslo para que veamos. Hebreos 11, dice, versículo 13, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mire qué maravilloso, hermano. Y Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Dios es fiel. Primeramente porque nos ha cambiado, nos ha hecho libres del pecado, de la esclavitud, nos ha librado de la muerte. Y no solo de la muerte humana, terrenal, sino aún de una muerte eterna, sin consuelo, alejados totalmente en la eternidad de Dios, pasando, hermano, eternamente siendo, hermanos, afligidos por toda la eternidad. Pero Dios nos promete una herencia maravillosa, una esperanza viva, reservada allá en los cielos, hermano, por el sacrificio de Cristo. También, hermano, allí en el versículo 5 dice la Escritura que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Cristo. En nuestro camino de fe, hermanos, somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por Él para que nos coronemos. Como le dije, no es de nosotros, no es que humanamente lo hubiéramos querido, sino que es el propósito de Dios individualmente en cada uno de nosotros. Individualmente creo que pensamos que Dios tiene un propósito grande para cada uno de nosotros, personalmente. Cada uno pensamos distinto, pero el fin es que el Señor quiere que nosotros caminemos, que avancemos hasta llegar a culminar la carrera de la fe. Y eso lo sentimos personalmente. El Señor nos va ayudando, nos va empujando. Quizás muchas veces, hermano, nos sentimos débiles en la fe, nuestra fe mengua.
quizás por las circunstancias que nos acontecen, por la enfermedad, quizás por los problemas, quizás por las adversidades personales, quizás porque hay mucha oposición para que no avancemos. Pero, hermano, al final el Señor dice su palabra que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Su palabra dice que Él, hermano, nos va a llevar, nos va a guardar, nos va a sostener. Y muchos de sus hijos allá, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pasaron dificultades. Muchos profetas ya no querían predicar la palabra, ya no querían llevar el mensaje, querían volver atrás, decían: mejor me quiero morir. Hermano, mejor quítame la vida, decían algunos profetas. ¿Por qué? Porque era quizás momentos duros, difíciles. Aún David, en el propósito de Dios, hermano, era perseguido por Saúl. Y quizás llegó un momento donde David prefería morir, pero el propósito de Dios era para David, que fuera el rey de Israel. Así el propósito de Dios es para cada uno de nosotros. Por eso Él nos guarda, hermano, por eso Él nos sostiene. Porque dice el verso 5, como leímos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y cuando dice que la salvación que está preparada, nos habla de la consumación de toda la obra de Dios. Porque dice la Biblia que nosotros, Él ya nos regaló la salvación, Él ya nos regaló el perdón. Pero cuando habla allí, habla de la consumación de su obra en su plenitud, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver a dónde nos lleva, hermano, nos lleva estos versículos. Porque nosotros ya no estemos pensando en herencias terrenales, que mi mamá me va a dejar un terreno, que mi papá me va a dejar un yate, que mi mamá me va a dejar un Cadillac. Ya no nos esforcemos por lo mucho por lo terrenal. Si se lo dejan, bendición de Dios va. Si le dan esas bendiciones, pues recíbalas. Pero ya no nos enfrasquemos más en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía es celestial. Las herencias pasan, se acaban, el dinero pasa. A mí me van a dejar $1,000,000, pero ¿de qué me sirve? Si lo voy a utilizar para su obra, qué bueno, pero eso va a pasar. Hay personas que en un carro se gastan, ¿qué? Medio $1,000,000, carros nuevos, ¿verdad? Pero son cosas terrenales. Pero aquí dice que Dios nos va a guardar en la fe, hermano. Dios nos va a sostener porque hemos creído en Él, en un Dios poderoso y maravilloso. No hemos creído en alguien que no nos puede sostener, sino en Dios, que es todopoderoso para guardarnos sin caída. El mismo Señor en su oración decía: líbranos del mal, orando por los discípulos. No te pido que los quites del mundo, sino que pido que los guardes del mal. Amén. Esa es la intercesión de nuestro amado Jesús hacia Dios. Que nos guarden, que nos guarde del mal, que nos proteja. Y el regalo que nos ha dado es grande. Por eso Él nos va a guardar, Él nos va a sostener. No menguemos, avancemos, hermano. Él nos va guardando, su espíritu nos va hablando, Él nos va guiando a toda verdad. Si queremos descarriarnos, Él nos habla, Él nos dice, Él nos instruye. Entonces no estamos solos, hermano. También vamos a leer el verso 6 y 7, donde dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo. Quiere decir, hermano, que somos probados. El Señor nos prueba continuamente si somos sus hijos. El pueblo de Dios fue probado en el desierto. Por eso lo hizo el Señor, por eso los hizo vagar en el desierto, para ser probados. Él mismo se los dijo, para que fueran probados. Pero esa generación no cayó por ser murmuradores, por desobedientes. No llegaron a la Canaán prometida, sino que llegó la siguiente generación. Y de la primera generación solo llegó Josué y Caleb, porque ellos tuvieron fe, porque ellos no dudaron del poder de Dios. Imagínense hasta dónde llega la fe, el no dudar, el seguir avanzando para obtener las promesas. Muchas veces no obtenemos las bendiciones de Dios porque no tenemos fe, porque dejamos de confiar en Dios, porque dejamos de creer. Hermanos, si Dios puede hacer grandes cosas con nuestras vidas, pero muchas veces no creemos, muchas veces no confiamos en Dios, y el temor nos agobia, ¿verdad? El temor nos encierra. Pero el Señor quiere que creamos y dice que seremos probados y tendremos aflicciones. No es como algunos dicen que el camino del cristiano es color de rosas. No es así. No es que solo vamos a tener bendición y bendición y bendición. No, hay pruebas, hay luchas que vencer. Pero ¿para qué es eso, hermano? Para que, dice el versículo 7, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, para que sometida a prueba vuestra fe, seamos hallados en alabanza, en gloria y honra cuando Cristo se manifieste. Así el Señor quiere hallarnos, hermano. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Si nos tildan, hermano, de hermanos fanáticos, si como hijos de Dios nos han tildado en algún momento de locos, de cucarachas de la iglesia, esas cosas se oyen continuamente. Pero si nos han tildado así, hermano, preferimos obedecer a Dios y que seamos hallados adorándole, honrándole, glorificándole, con un corazón limpio, con un corazón alegre, con un corazón agradecido. Es mejor que nos haya el Señor gozándonos en su presencia, alegrándonos en Él. Es mejor. En nuestro caminar de la fe vamos a ser probados, hermano, para ser hallados fieles. Amén. Nos gozamos aunque venga la prueba, hermanos. Nos alegramos aunque estemos quizás enfermos, abatidos. Creo que el creyente se goza, hermano, tanto en la prueba como en la bendición de Dios. Aunque no hayan pruebas, nosotros debemos estar gozosos. Y cuando hay pruebas también, hermanos, alegrémonos. En la prueba busquemos más al Señor. Pero muchas veces el creyente en la prueba se va alejando y se queda en su casa y ya no ora, ya no clama. Y ahí, hermano, en la prueba lo consume, lo aleja. Muchos hijos de Dios así se han alejado de Dios. En una pruebita, hermano, se dieron a demostrar, ¿verdad? El Señor quiere que seamos fuertes y valientes, hermano, para ser hallados honrándole a Él en todo tiempo. Qué bueno que el Señor nos halle en una vigilia adorándole y que Él venga, porque aquí dice que así nos quiere hallar cuando se manifieste Jesucristo. No sabemos qué día el Señor vendrá por su iglesia, ¿verdad? No sabemos el día ni la hora.
Y por eso nos llama, hermano, a estar firmes, porque Él nos prueba. Cuando viene la angustia a la tierra, también el cristiano es probado. Somos probados. Pero con todo ello, hermano, sigamos honrando al Señor. Sigamos glorificando su santo nombre. También dice el verso 8 al 9: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es que esa es la fe, hermano. No le vemos, pero tenemos la fe para creer. Tenemos la confianza que Él es fiel, que sus promesas son fieles. Y Pedro aquí le está hablando a aquellos que no habían visto a Jesús, aunque Él sí lo había visto. Él sí lo había experimentado, sus maravillas. Pedro tenía una gran convicción, porque él había estado con Jesús. Pero aquí el mensaje es a los que le amamos, aunque no le veamos, creemos y nos alegramos con gozo inefable y glorioso, hermano. No lo vemos, pero lo sentimos. No lo vemos, pero sabemos la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Muchos hermanos muchas veces nos contamos el testimonio de lo que antes fuimos. Y no es nada, hermano, comparado a lo que ahora somos. Es que estábamos lejos de Dios. Estábamos como ovejas sin pastor. Muchos así andan allá afuera, sin Dios, como ovejas sin pastor. Muchos, hermanos, se ahogan en las dificultades. Y es tremendo, hermano. Es tremendo cuando las personas no encuentran una esperanza viva. Hace unos días, 2 días, se me acercó un muchacho así de repente, y me dice: ya no sé qué hacer, no hallo respuesta. Tengo 3 días de alcoholizarme, pero esa no es la solución, me dice. Es cierto, le dije yo. Y comencé a evangelizarlo, hermano. Y es por eso, hermano, porque realmente hay una necesidad en el interior de las personas que no puede ser saciada por nada de esta tierra. No hay saciedad en las drogas, en los deleites terrenales, en la vagancia. No hay saciedad porque nuestra alma gime. Amén. Porque nuestra alma anhela la gracia y la misericordia de Dios. Esta persona anhelaba una respuesta. Busque una iglesia, le digo yo. Aquí donde estamos hay varias iglesias. Usted puede buscar esa iglesia y va a ver y va a conocer la paz, la verdadera paz, le digo yo. Hermano, hay mucha gente así. Y la iglesia muchas veces es indiferente, hermano, a la necesidad que hay afuera. Somos indiferentes. Nosotros ya tenemos nuestra parte. Ya gozamos de esa plenitud de la gracia de Dios. Ya gozamos de esa fe. Pero otros no lo gozan. Los otros lo anhelan. Pero dice también la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Y es por eso que debemos estar completamente agradecidos. Que dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. No le vemos, pero confiamos infinitamente en sus promesas, porque Él hizo una maravilla gloriosa en nuestras vidas. Nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. Nos cambió, transformó nuestro corazón, puso su palabra en nuestro corazón para que pudiéramos hacer su voluntad. Pero ahora, hermano, no lo vemos, pero un día le veremos cara a cara, tal como Él es. Y dice aquí: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Obteniendo quiere decir que nosotros hemos tenido fe
nos hemos coronado, hemos luchado, hemos avanzado, hemos amado al Señor porque Él nos amó primero. Hemos peleado esta batalla, como decía el apóstol, he peleado la buena batalla de la fe. He coronado mi carrera. Amén. Me está preparada la bendición de Dios. Así vamos a decir, hermano, cuando lleguemos a culminar nuestros días, ya sea en la vejez o ya sea que Cristo venga, vamos a estar alegres y gozosos de obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, que es poder, hermano, experimentar la plenitud, hermano, de la bondad y la misericordia de Dios eternamente. Ese es el fin, cuando le veamos tal como Él es.